Más fuerte ese aplauso al Señor, aleluya. Bueno, yo quiero en esta mañana, iglesia, compartir una temática. Voy a decir que no viene de pronto en la línea de lo que hemos estado hablando, pero en última sí termina teniendo una relación muy interesante. Pero vamos a estar hablando sobre el séptimo mandamiento. Es un mandamiento enfocado al tema matrimonial. La palabra que voy a estar compartiendo en esta mañana no es solamente para casados, sino que es también para solteros. Siempre le digo a los jóvenes que si tienen la oportunidad de escuchar una enseñanza, una prédica, una conferencia de direccionamiento, de enseñanza matrimonial, pues hay que aprovecharla para que cuando llegue ese momento, pues se pueda llegar con una correcta teoría para poder promocionar la vida en pareja. Así que yo quiero que tanto casados como solteros estemos muy pero muy atentos a lo que vamos a compartir en esta oportunidad. Quiero que me permitan hacer lectura del libro de Proverbios, capítulo 6, y vamos a hacer lectura de los versículos 20 al 35. Cuando leo un segmento como este, me transporto inmediatamente a ese día, cuando un día antes de salir de la casa de mis padres, recuerdo tanto que en esa noche, el 4 de mayo de 1997, al siguiente día, cumplía 5 años mi hermano Eliseo. Yo salía para enfrentar la realidad de mi vida. Me iba para Barrancabermeja buscando una oportunidad de estudio promovida por Ecopetrol. Pero Dios tenía otros planes y recuerdo tanto que esa noche anterior mi papá me apartó un tiempo que marcó mi vida. Me sentó, él se sentó conmigo y empezó a darme una cantidad de consejos. Algunos de ellos iban enfocados en la parte de la pureza sexual, de guardar mi corazón y de protegerme en fidelidad, protegerme en pureza hasta el momento en que el Señor traería la que sería mi esposa. Me dio algunos consejos en cuanto al tema de manejo de finanzas, me dio algunos consejos en cuanto al tema de perseverar en mi fe, a pesar de estar lejos de casa, de cuidar el ministerio. Y también recuerdo que me dio algunos consejos y unas palabras también de ánimo y de aliento. Me dijo: no tengo dinero, no tengo plata para apoyarte en lo que viene, pero lo que sí quiero que sepas, hijo, es que tienes todo mi apoyo moral. Puedes contar con mis oraciones, puedes contar siempre con mi consejo y sé que te va a ir bien en esta nueva carrera que emprendes, en este nuevo camino que emprendes. Y cuando leo este segmento de Proverbios 6, 20 al 35, es como si nuevamente me trasladara a esa fecha, hace unos 23, 24 años atrás, y escucho a mi padre diciéndome estas palabras: hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón, átalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará. Pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Te protegerán de la mujer inmoral, de la lengua suave de la mujer promiscua. No codicies su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan, pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. Tal vez haya excusas para un ladrón que roba porque se muere de hambre, pero si lo atrapan deberá pagar 7 veces la cantidad que robó, aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa. Pero el hombre que comete adulterio es un necio total.
porque se destruye a sí mismo. Quiero que repita conmigo esta verdad. Diga conmigo: pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Dice el versículo 33, será herido y deshonrado. Su vergüenza no se borrará jamás, pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando se cobre venganza. No aceptará ninguna clase de compensación, ni habrá suma de dinero que lo satisfaga. Vamos a estar hablando entonces sobre el séptimo mandamiento. Atención, solteros y casados. Dios nos va a hablar en esta mañana sobre lo que cita Éxodo 20:14. Dice: no cometerás adulterio. Y alguien puede decir que esto está circunscrito solamente al aspecto matrimonial como tal. Pero según miramos las escrituras, nos damos cuenta que el corazón de un adúltero se construye no solamente cuando ya está casado, sino desde la soltería, ¿sí? Por eso es muy importante trabajar aspectos como la pureza sexual desde la soltería. Ahora, en una prédica posterior voy a estar hablando de cómo lograr la restauración si se ha caído en el adulterio. Hoy voy a estar entregando algunas recomendaciones para cuidarnos de caer en el adulterio. Y vuelvo y digo, esto es algo que hay que tenerlo presente, no solamente cuando ya estemos casados, sino si somos solteros o si eres soltero, aprovecha y pídele al Señor que esta palabra sea muy importante para tu vida. Cuando nosotros encontramos en la Biblia un no dicho por Dios, realmente es algo muy importante para el ser humano. Porque cuando Dios le dice al hombre no frente a algo, no solamente le está entregando una prohibición, sino que en realidad lo que le está entregando es un marco de protección. Un no de parte de Dios para el hombre es realmente una cobertura. Entonces, por favor, entienda que más allá de prohibición, lo que en realidad hay es una protección. Una conciencia limpia. Una conciencia limpia es una de las armas más poderosas y de las armas más efectivas para que podamos obtener verdadera prosperidad, pero también progreso espiritual. ¿Usted quiere prosperar de una manera real y verdadera en la vida? Entonces, aprenda a desarrollar una conciencia limpia. Amén. Una conciencia limpia. De hecho, el apóstol Pablo le dijo a su hijo espiritual Timoteo que debía estar muy atento en mantener una conciencia limpia. El asunto de conciencia limpia es algo no solamente de un día o de una semana, sino de trabajarlo permanentemente. Le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Esto lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 1 versículos 18 y 19 para los que están escribiendo las citas bíblicas. Note por favor la relación que hay entre fe y conciencia. La fe se basa precisamente en lo que nosotros cultivemos en la conciencia. Nosotros no podemos tener una fe sana, una fe correcta, si estamos de pronto pervirtiendo nuestra conciencia. Pablo le dice claramente aquí a su hijo espiritual Timoteo que hubo algunos que desobedecieron a propósito, es decir, violaron su propia conciencia. Y al violar su propia conciencia, terminaron naufragando en la fe. Esto es lo que el apóstol que escribió a los Hebreos llamó pecar deliberadamente. El pecado deliberado es muy peligroso porque pecar deliberadamente es pecar voluntariamente. Es a sabiendas de que lo que estoy haciendo o voy a hacer ofende a Dios, termino haciéndolo. Tengo conocimiento de causa de que lo que estoy craneando en mi mente hacer ofende a Dios, daña mi comunión con Él, atenta contra mi espiritualidad y sin embargo termino haciéndolo. Operar
de esa manera me va a llevar entonces a cauterizar mi conciencia, a hacer que mi conciencia se vuelva insensible. Y esto es muy peligroso porque ¿en qué área es que el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida? Precisamente en la conciencia. Cuando adormecemos nuestra conciencia, cuando la insensibilizamos, nos volvemos sordos a la voz del Espíritu Santo. Y cuando nos volvemos sordos a la voz del Espíritu Santo, entonces estamos cayendo en un grave peligro, en el peligro de que Dios nos entregue a nuestra propia sabiduría, a nuestro propio entendimiento. Cuando descuidamos nuestra conciencia y operamos en contra de ella, entonces terminamos cauterizándola. Y entonces exponemos nuestra conciencia a la influencia y a la obra de demonios. Ahí es donde entonces empezamos a entender por qué hay cristianos atormentados por demonios. Yo quiero hacer una diferenciación muy clara, según la Biblia, y es que un verdadero creyente no puede ser poseído por un demonio, pero sí puede llegar a ser influenciado, atormentado. ¿Y dónde está entonces el derecho legal para que un demonio pueda empezar a influenciar y pueda empezar a hacer daño en la vida del creyente? Cuando éste se descuida en su conciencia, cuando empieza a violar su conciencia, cuando sabiendo qué es lo que debe hacer no lo hace. Ahí es donde peca. Porque pecar no es solamente hacer cosas malas, sino dejar de hacer cosas buenas. Si sabiendo que esto es bueno y dejo de hacerlo, estoy pecando también. Si Dios me está instando a través de mi conciencia que debo empezar a fortalecer ciertas áreas para avanzar en mi espiritualidad y de manera deliberada sigo descuidando esas áreas, entonces empiezo a generar una cauterización en mi conciencia. Y esa cauterización me lleva a volverme insensible a la guianza del Espíritu Santo. Y al ser insensible a esa guianza, entonces estoy rechazando el poder de Dios en mi vida y quedo expuesto a la influencia satánica. Esto no es un juego, mis hermanos. 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2 dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Ahora mire la descripción que hace de esa clase de personas. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. La palabra que utiliza para muerta en cuanto a la conciencia el apóstol Pablo en el griego se percibe como cauterizada. Y la idea de cauterizar la conciencia va relacionada con lo que ocurría, por ejemplo, con los soldados romanos especialmente. Cuando un soldado era herido por una flecha o era herido por la punta de una lanza o de una espada y quedaba vivo, pero con la herida abierta, entonces sus compañeros de milicia de batalla cogían rápidamente un hierro y lo colocaban en el fuego hasta que quedaba al rojo vivo. Y una vez estuviera ese hierro al rojo vivo, colocaban ese hierro sobre la herida abierta para poder cauterizarla. Es decir, para poder sellarla. A eso se está refiriendo cuando empezamos nosotros a violar nuestra propia conciencia, cuando empezamos a pecar deliberadamente, sabiendo que hay cosas que no agradan a Dios y terminamos de todos modos haciéndola. Cuando empezamos a hacer eso, corremos el riesgo de cauterizar, de sellar nuestra conciencia, de cerrarla completamente al testimonio del Espíritu Santo. Y entonces ahí es donde somos entregados a nuestra propia sabiduría. La falta de integridad es la puerta que se abre para que ingrese el desorden y para que el pecado empiece a tomar dominio, gobierno en nuestra vida. Una de las cosas fundamentales en las que el cristiano debe trabajar todos los días es en estar revisando su vida de integridad. Nosotros somos llamados a ser íntegros. Revisemos. Ojalá todos los días pudiéramos leer el Salmo 15
a conciencia, no solamente leerlo por leerlo, sino estudiarlo y que sirva como un espejo para nosotros vernos frente a él. ¿Cómo estamos en cuanto al tema de la integridad? Porque la integridad es lo que nos va a ayudar para colocar el verdadero piso para la lealtad, para la fidelidad. El pecado sexual ocupa un lugar preponderante en la vida del cristiano, del creyente. Y cuando éste permite que el pecado sexual le asedie, habrán profundas consecuencias, no solamente para su propio matrimonio, sino también para su vida de fe. De los pecados que más afectan la espiritualidad es el pecado sexual. Porque la sexualidad guarda una analogía en cuanto a nuestra relación con Dios. El aspecto sexual es un simbolismo, aquí en la dimensión física, es un simbolismo de nuestra unión con Dios. Ahora, el séptimo mandamiento, Dios nos lo dio para poder dar cobertura y protección a la vida y a la familia. Cuando Él dice, no cometerás adulterio, dentro del decálogo sinaítico lo que Él está diciendo es, para mí, la vida de la persona y la vida de la familia es muy importante. Hemos leído un pasaje en Proverbios donde en la versión Reina Valera dice que el hombre que adultera corrompe su alma, corrompe, la deprava. Y esto es algo que nosotros debemos analizar desde todo punto de vista para estar muy atentos y revisar cómo nos encontramos en cuanto a este terreno. La lealtad y la fidelidad, preciosa iglesia, son las virtudes humanas que deben contrarrestar frontalmente el adulterio. Diga conmigo, lealtad y fidelidad. Son dos cosas fundamentales que nosotros debemos estar cultivando y construyendo todo el tiempo. Pero la base de la lealtad y de la fidelidad es la integridad. Y para poder tener integridad, ya vamos a hablar más adelante de ello, necesitamos pararnos en la verdad. No puede haber integridad si no estamos parados en la verdad. Hoy día los medios de comunicación adoctrinan la sociedad con sus programas, con sus series, sobreenfocadas en la parte sensual. Y lo único que hacen es ridiculizar y rechazar abiertamente los principios bíblicos, que en realidad son los únicos que tienen el potencial de hacer que una vida matrimonial sea plena, que una vida matrimonial sea realmente gozosa, que una vida matrimonial experimente verdadera paz, verdadera salud y satisfacción sin culpabilidad. Entonces los principios bíblicos no cambian. No, los principios bíblicos son eternos. Lo que pasa es que el ser humano es el que cambia. Las edades, las generaciones van cambiando. El ser humano va mudando su manera de pensar. Y estamos en una época donde pareciera que esa mudanza se está llevando o está llevando al ser humano a volverse más insensible en la parte moral. Está obsesionada por vivir en su propia ley independientemente de Dios, de su creador. Estos son tiempos donde el ser humano está buscando la manera de cada día cultivar una independencia de Dios. Se cree sabio en su propia opinión, cree que puede direccionar su vida y administrar las diferentes áreas de su vida a su antojo. Y por eso es que estamos viendo tanta problemática social, estamos viendo tanto conflicto social, porque es el resultado del ser humano deseando abiertamente revelarse a su creador y no dejarse direccionar por su sabiduría. Cuando esto se convierte en un estilo de vida para el ser humano, pues las consecuencias se van a ver claramente reflejadas, sobre todo en un aspecto, y es en el aspecto sexual. ¿Cuándo es que empieza prácticamente a caer en una degradación casi sin retorno una sociedad? Cuando abiertamente rechaza la sabiduría de Dios y se cree sabio en sí mismo
Y entonces empieza a darle rienda suelta a sus apetitos, a sus deseos. Y el aspecto sexual empieza a ser completamente depravado. Entonces florece en su vida la inmoralidad y la sexualidad se pervierte. Estaba estudiando en estos días un libro sobre la ideología de género. Impresionante. Según el orden de Dios, solamente hay dos géneros, el masculino y el femenino, pero en ese libro viene el estudio de lo que se está haciendo, de los que están abogando por esa filosofía, y hay más de 50 géneros. ¿Cómo es posible esto? El ser humano en su prepotencia, en su sabiduría animal y diabólica, complica más las cosas. Dios dijo, varón y hembra serán. Pero no, hoy en día hay una cantidad de nombres que no voy a decirlos acá, pero que lo único que uno dice es el hombre siempre buscando complicarse, el Señor promoviéndole la vida, pero el hombre anulándosela. Por eso es que entonces dice la palabra del Señor en Romanos 1:28, que cuando el ser humano rechaza abiertamente a Dios y no se somete a su sabiduría y consejo, Dios lo entrega, lo abandona a su propia sabiduría. Mire lo que dice Romanos 1:28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Hoy estamos viendo una cantidad de locuras en el aspecto sexual, cosas que a uno le parecen que ¿de verdad esto es cierto? ¿De verdad esto es cierto? Y que en la mesura y en la sabiduría de Dios uno dice esto es inaudito, pero se están dando. Y sobre todo se están dando en personas de alta alcurnia, súper estudiadas, con magísters, con doctorados, con personas que tienen una influencia poderosa en la sociedad a través de leyes, y sin embargo están promoviendo esas filosofías que realmente no tienen para nada sentido común. Cuando Dios dice no cometerás adulterio, lo que Dios está haciendo es entregarle un salvavidas al hombre, a la mujer que está librando una batalla y que está nadando contra la corriente de este mundo, donde pareciera cada vez más claramente que la filosofía de este mundo apunta a alentar al ser humano a que viva haciendo las cosas que quiere hacer cuando las quiera hacer y como las quiera hacer sin sentirse mal. Ese es el adoctrinamiento, sobre todo de estos tiempos, a la que como generación presente nos estamos abocando. El mundo está buscando la manera a través de los medios de comunicación y a través de diferentes estrategias de mentalizar al ser humano de que no importa, aquí no importa lo que Dios diga, aquí lo que importa es que tú te sientas bien. Si te gusta hacerlo y haciéndolo te sientes bien y te gusta, pues entonces hazlo. No te dejes condenar por nada ni por nadie. Dice esa filosofía del hedonismo, del humanismo. El asunto, mis amados hermanos, es que al caer en esa perspectiva, en ese adoctrinamiento, esto va a hacer que el ser humano sea llevado a un punto de desensibilización moral a través del bombardeo constante de imágenes y de propaganda erótica que cada vez se hace más normal y por ende popular. Usted mira, por ejemplo, las propagandas de hace unos 20, 30 años atrás y se notaba la mesura, se notaba también el recato. Pero cada vez nos damos cuenta que el tema del nudismo es más amplio, más aceptable, más llamativo. Ya para promocionar cualquier cosa que no tenga nada que ver con la parte sexual, tienen que colocar una mujer semidesnuda. Hoy en día no solamente mujeres, sino también varones. Y entonces, al ser bombardeados todo el tiempo con esa cantidad
de propagandas sensuales, la sociedad se va volviendo más insensible y se abre más a eso y lo ve más como normal, apuntando a una cultura totalmente contraria a lo que dice la palabra de Dios. En Levítico, creo que es capítulo 16, usted encuentra allí las relaciones sexuales prohibidas. Y en la mayoría, o no en la mayoría, en todas las relaciones sexuales prohibidas aparece allí: no mirarás la desnudez de, porque es abominación para el Señor. El tema de la desnudez es algo que en este tiempo poco a poco se está desensibilizando. Y la iglesia no podemos, hermanos, caer en ese problema. No debemos caer en esa circunstancia, en esa situación. La iglesia debemos tomar en este tiempo el mandamiento de Dios con total seriedad. El Señor espera que nosotros le demos valor a la pulcritud, a la santidad, a la honra del cuerpo. Estaba estudiando en estos días uno de los materiales de Agustín Laje, y es impresionante la investigación que él ha hecho respecto a cómo el feminismo, eso es lo que tengo que decir lamentablemente, el feminismo, cómo es el mayor promotor de una gran cantidad de desviaciones sexuales. Y notaba algo en toda esa investigación que hace Agustín Laje, y es cómo todo ese cúmulo de propuestas sexuales apuntan a denigrar y degradar a un punto tan terrible el cuerpo, el uso del cuerpo. Hacer un uso, es que ni siquiera animal, porque los animales hacen un uso correcto de su cuerpo, sino un uso satánico, porque el diablo sabe que el cuerpo es el instrumento que Dios quiere utilizar en esta tierra para Él manifestar su poder y su gloria hacia las personas. Por eso es que la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero también la Biblia dice que la iglesia es su cuerpo. Entonces el diablo siempre va a buscar cómo destruir los diseños de Dios. Mis hermanos, es tiempo de que tomemos con total seriedad el mensaje de decirle a la gente que el Señor ofrece perdón en Jesucristo cuando decidimos arrepentirnos de los pecados sexuales. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, debemos hablar con franqueza y debemos hablar con valor sobre lo que Dios ordena acerca de este diseño del matrimonio. Hoy el matrimonio se está colocando en tela de juicio. Hoy el matrimonio se demerita, se está ultrajando, se está rebajando, porque Satanás sabe que ese es el diseño de Dios. Y como sabe que es el diseño de Dios, entonces la idea es que Él le reste valor para que nosotros no lo valoremos. Pero el matrimonio es el diseño que Dios ha establecido para poder mantener una sociedad bien estable, bajo principios morales. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, iglesia, volviendo al tema del sexo. El sexo es como un fuego. La misma llama que sirve para mantener, por ejemplo, la calefacción en una casa, en un tiempo de invierno, donde hace harto frío. Esa misma llama puede hacerla arder en destrucción total si no se mantiene bajo control, si no se sabe administrar esa llama. El fuego debe arder en el lugar correcto y en los momentos apropiados. Y por eso yo quiero en esta mañana, a través de esta enseñanza, quiero indicarte algunas recomendaciones, y tome nota por favor, solteros y casados, algunas indicaciones o recomendaciones para mantener el fuego del sexo matrimonial en su lugar correcto y así evitar el incendio del adulterio. Amén. Nuevamente, quiero entregarte unas recomendaciones para que mantengamos el fuego del sexo matrimonial en su lugar correcto y así evitar el incendio del adulterio. Así que quiero, en primera instancia, voy a darte la primera recomendación, y es que no debemos descuidar nuestra relación
íntima con Dios. Diga conmigo, no debo descuidar mi relación íntima con Dios. Iglesia, esto es muy revelador. Cuando uno hace un análisis de los matrimonios que han caído en el adulterio, cuando ha habido adulterio en la relación matrimonial, siempre se va a llegar a la misma raíz, y es que hubo un descuido en la relación con Dios. Un adulterio no se da de la noche a la mañana, comienza con todo un proceso de cosas que se descuidan, pero sobre todo lo más importante que se descuida es la relación con Dios. Por eso es que nuestra responsabilidad cristiana es aprender a vivir guiados por el Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios nos guía, eso significa que vamos a estar siempre conectados con la verdad. ¿Y esa verdad quién es? Dios mismo, ¿verdad? Su palabra. Entonces, si yo estoy conectado con Dios todo el tiempo y me doy cuenta que mi relación con Dios es lo más importante que yo debo cuidar en esta tierra, el efecto de cuidar mi intimidad con Dios se va a traducir también en el cuidado de mi matrimonio. Entre más cultive mi intimidad con Dios, más cultivaré y protegeré mi intimidad con mi esposa. Amén o ay, ay, ay. Es que es algo paralelo, mis hermanos. No pretendamos tener un excelente matrimonio a expensas de nuestra relación con Dios, porque recordemos que el matrimonio lo instituyó ¿quién? Dios. Dios es la base de esa relación entre un hombre y una mujer. Es decir, el único que puede sostener de por vida una relación entre un hombre y una mujer que son totalmente diferentes y hacer que esas diferencias se conviertan no en amenazas sino en poderosos complementos, es Dios. Él es el único que puede hacer ese milagro. Un matrimonio es un milagro. Un milagro que solamente lo puede sostener Dios. Ahora usted me dirá, pero pastor, ¿por qué hay parejas que no son cristianas y perduraron, fueron fieles toda la vida? Haga un examen minucioso de qué principios aplicaron estas parejas que directa o indirectamente estaban relacionados con una perspectiva divina. El respeto, la paciencia, la comprensión, el diálogo. Todo eso es inspirado ¿por qué? Por Dios. Así no digan que Dios es el fundamento de su matrimonio, pero si están practicando esos principios, obviamente el fundamento es Dios. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El llamado de nosotros los creyentes es a vivir en el Espíritu. Cuando empezamos a vivir es enfocados en cómo satisfacemos ciertos gusticos de nuestra carne, ahí es donde empezamos a descuidar nuestra comunión con el Señor. La base de nuestro andar diario debe ser la verdad, y esta nos conduce a la integridad. Como lo dije anteriormente, el Salmo 15, versículo 1 y 2 dice: Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero. Mis amados hermanos, si hay algo por lo que nosotros los creyentes debemos todos los días y cada día, cada mes, cada año procurar avanzar más, es hacia acercarnos más al monte santo de Dios. Que esa sea nuestra meta, que cada día, entre más vivamos en esta tierra, anhelemos ser como Él, vivir en integridad. Eso es lo que verdaderamente le da sentido a nuestra existencia. La integridad es el antónimo de la hipocresía. Cuando nosotros vivimos en integridad, rechazamos la hipocresía. La hipocresía tiene que ver con incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, incoherencia entre nuestras palabras y nuestras conductas. La hipocresía es la que ha matado muchas relaciones, incluyendo las maritales. Entonces, por eso démosle valor a la integridad, pero para poder acrecentar el espíritu de integridad en nosotros tenemos que
alimentar nuestra intimidad con el Señor. Entonces, por favor, tenga en cuenta esta primera recomendación. ¿Quieres crecer en intimidad con tu cónyuge? ¿Quieres tener una relación más especial de intimidad con tu cónyuge? Entonces empieza a cultivar más tu intimidad con el Señor. Amén. A mayor intimidad con el Señor, mayor intimidad con tu pareja. Por eso es que el mejor escudo contra el adulterio es la integridad, pero esta se construye solo desde nuestra intimidad con el Señor. La segunda recomendación que quiero darte para que mantengamos bajo control el fuego del sexo matrimonial y evitemos caer en el incendio del adulterio es que debemos desconfiar de nuestra autoconfianza. Desconfíe de su autoconfianza. Este es un consejo muy importante que debemos tenerlo muy presente, mis hermanos, porque las artimañas del diablo siempre van a estar merodeando al creyente. El diablo no es impaciente, el diablo es muy pero muy paciente, ese sí tiene esa virtud. Es muy paciente para poder hacer el mal y para poder hacer caer al ser humano y especialmente al creyente. Y él puede esperar hasta años. Él puede esperar hasta años. Por eso es que tenemos que estar muy atentos a las artimañas de Satanás. Ahí fue donde dijo el apóstol Pablo que no debemos ignorar sus maquinaciones. Amén. Entonces debemos cuidarnos y estar alertas, sobre todo en los momentos donde nos sentimos muy seguros nosotros mismos. Ese es el momento más peligroso. Cuando usted se sienta muy firme en alguna área, préstele atención, porque el siguiente paso puede ser destrucción. Cuando usted empieza a pensar o a hablar de que no, a mí nunca me va a pasar eso, nunca, tenga cuidado, porque eso se llama soberbia. Y la Biblia dice en Proverbios que lo que precede a la caída es la soberbia. Cuando usted oye a una persona que empieza a hablar así como con mucha prepotencia sobre algo, se ufana de alguna área de su vida y mejor dicho, wow, tenga cuidado, porque el próximo paso de esa persona puede ser el abismo. El abismo. Comentaba la experiencia de Juan Carlos Alvarado. Él fue un hombre muy usado por el Señor y todavía lo sigue siendo, gracias a Dios, porque se logró restaurar. Usted puede participar de los Facebook Live que él ministra. Él fue un pionero de la alabanza y de la adoración en los años 90, aún antes de Marco Witt. De hecho, él fue el que empezó a darle cancha a Marco Witt. Y mis hermanos, él tuvo una experiencia donde cayó en adulterio. Y la experiencia para él fue una experiencia supremamente dura, difícil. Las personas que él pensaba que lo iban a ayudar y que iban a apoyarlo para restaurarse, lo abandonaron. A tal punto donde él escribió una canción que tiene que ver con esa expresión, nunca digas nunca. Y él comenta en su testimonio, ya en el tiempo de restauración, él comenta que una de las cosas que él aprendió a las malas con esta experiencia es precisamente a tener cuidado con la autoconfianza. Él era de aquellos que se sentía muy fuerte, se sentía firme. Y el día que menos lo imaginó, ese día cayó. Obviamente esto no sucede de la noche a la mañana, sino que Satanás trabaja sutilmente y va preparando el terreno para que en el momento adecuado la víctima caiga. Por eso, hermanos, nunca debemos decir nunca. Todos en algún momento tenemos que pasar por tentaciones, pasamos por momentos vulnerables y ahí es donde tenemos que depender del Señor. Pero cuando también nos sintamos tranquilos, cuando sintamos que las aguas están calmaditas, dependamos más de Dios. Amén. Dependamos más de Dios, mis hermanos, porque es como si estuviera el cocodrilo quietico debajo de las aguas y en cualquier momento sale a flote. Estaba en estos días mirando un documental de cómo es la estrategia que utilizan los lobos para poder atacar a los bisontes
El bisonte es un animal que de los más pequeños pesa mínimo 1 tonelada. Entonces el peso de un bisonte es muy pero muy superior al de un lobo. Primero que todo, los lobos son muy gregarios, ellos trabajan en equipo, en manada. Pero otra característica que tienen los lobos es que son muy persistentes, son muy pacientes. Y en el documental nos mostraban que la estrategia para poder ellos acceder a ese premio grande, ¿sí? Porque es un plato bastante apetitoso para ellos, es que ellos se acercan a la manada y la manada está ahí, los bisontes se dan cuenta y empiezan los lobos a hacerse alrededor de la manada y pueden durar ahí días, 3, 4, 5 días. Y los bisontes, como están en manada, pues están calmados, están tranquilos. Pero en la medida que va pasando el tiempo, llega el momento donde los bisontes empiezan a desesperarse, porque ellos necesitan salir de ese territorio y seguir recorriendo nuevos territorios para seguir buscando nuevos pastos. Y en ese momento entonces, con uno que se desespere, empieza la estampida y salen corriendo, y en ese momento en que empiezan a correr, obviamente empiezan a quedar algunos relegados o rezagados, y esos rezagados son los que se convierten en las víctimas de los lobos. Pienso que Satanás es muy estratégico y puede estar haciendo lo mismo. Él no tiene impaciencia, él puede esperar lo que sea necesario. ¿Para qué? Para esperar el momento en que nos impacientemos nosotros y dejemos de depender de Dios. Mis hermanos, cuidémonos de la autoconfianza. 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque todo cristiano tiene momentos vulnerables y debemos desconfiar de nuestra propia seguridad para aprender a depender totalmente del Señor. Entre más dependamos del Señor, menos dependeremos de nosotros mismos. Cuidémonos de ser sabios en nuestra propia opinión, porque somos más necios que el necio. Mateo 26:41 dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, después se corroboraron, ¿cierto? Ellos no perseveraron en oración y cayeron en la tentación de abandonar a Jesús. Una tercera recomendación, mis hermanos, para cuidarnos de que ese fuego del sexo matrimonial se nos salga de control y se convierta en un incendio conocido como el adulterio, es que debemos tener cuidado con el peligro de las falsas expectativas. Cuidémonos de las falsas expectativas. Las falsas expectativas en el matrimonio son alimentadas por los falsos valores promovidos en los medios de comunicación. Y una de las herramientas más poderosas para alimentar insatisfacción en una relación matrimonial, que se puede estar construyendo desde antes de estar casada la persona, es decir, desde la soltería, es la pornografía. De hecho, en Temas Biblia estuvimos entregando en este viernes pasado esa temática, los efectos devastadores de la pornografía. La pornografía tiene el propósito de crear una falsa expectativa en cuanto a lo que es el sexo como tal. Porque lo que hace la pornografía es sobreexaltar la genitalidad y reducir la verdadera sexualidad. La reduce solamente a placer erótico, a placer morboso, cuando la sexualidad es toda una gama de cosas que Dios diseñó, donde está incluido no solamente el aspecto físico, sino que está incluido el aspecto emocional, el aspecto mental y el aspecto espiritual. Dios diseñó la sexualidad para que sea el vehículo más eficaz para lograr verdadera intimidad. Pero se puede tener sexo sin intimidad. Pero la verdadera intimidad tiene como vehículo la sexualidad. Entonces una expectativa insatisfecha se convierte en un caldo de cultivo
para la desilusión y también para la decepción en el matrimonio. El hombre, la mujer que se acostumbró a consumir los productos pornográficos, cuando va a tener la realidad de su relación sexual, va a llegar con una sobreestimulación, va a llegar con un sobreenfoque, con una sobresaturación, llamémoslo así, de lo que es la realidad de la vida sexual. Y al darse cuenta que sus expectativas no son colmadas como él quisiera, entonces va a empezar a tener una lucha mental muy fuerte allí en el lecho matrimonial. Y ahí es donde aparecen los casos de esposos que no quieren tener relaciones con su esposa, pero sí a solas están masturbándose, sí a solas están viendo pornografía. ¿Qué sucede ahí con eso? Hay un problema delicado relacionado con las falsas expectativas. Falsas expectativas. Ahí es donde también, hermanos, hay que tener cuidado con el tema de las fantasías sexuales. Una cosa es ser creativo en el aspecto de la relación sexual dentro del matrimonio, y hay que ser creativos para no caer en la rutina, porque eso daña la relación. Pero otra cosa es cuando la pareja empieza a depender de fantasías. Cuando ya uno de los dos tiene que depender para estimularse de algo diferente al cuerpo de su cónyuge, ya se está metiendo en un terreno supremamente peligroso y está sobrealimentando expectativas falsas. Entonces aquí es donde ese ser, ese cónyuge, va a caer en algo muy terrible, y es la comparación. Va a estar entonces comparándose con otras personas, o comparando su cónyuge con otras personas, de pronto con las personas que ha consumido en ese producto pornográfico, o con las personas con las que empieza a fantasear. Y es una lucha la que empieza a darse allí, y esto se convierte entonces en un caldo de cultivo para que la desilusión y la decepción cada vez sea más fuerte. ¿Y sabe qué va a suceder entonces? Mis hermanos, llega un momento donde ya no se quiere estar con la persona amada, pero sí se quiere estar con algo que es solo un espejismo. Hay que tener demasiado cuidado con esto, mis hermanos, porque deseos como admiración, deseos como intimidad, sexo, comunicación, romanticismo y muchas otras cosas más que no son saciadas o satisfechas con la relación marital, entonces, hermanos, abren puertas a la ruta de la insatisfacción. ¿Y sabe qué pasa cuando se empieza uno de los dos a abrir a la insatisfacción? Entonces empieza la aceptación de posibles ofertas extramaritales que se presentan como espejismos y que terminarán llevándonos al pantano cenagoso del adulterio. Por eso es que el consejo del apóstol Pablo allí en 1 Timoteo 6:6 es muy aplicable a este contexto de las falsas expectativas. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios, aquí está el primer principio que les hablé en esta mañana, cultivar una relación de intimidad con Dios, es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Cuando uno está bien con Dios, uno valora lo que Dios le ha dado. Amén. Pero cuando uno está mal con Dios, uno es un desagradecido. Por más que la otra persona se esfuerza y quiere buscar la manera de hacerle feliz, nunca encontrarás esa satisfacción. Porque uno encuentra alegría, contentamiento en otro ser humano cuando ha hallado contentamiento y plenitud en el Señor. De lo contrario, será una insaciable búsqueda en el otro, en el prójimo, y por eso entonces aparece la promiscuidad. Y déjenme terminar, mis hermanos, con la cuarta recomendación, y es que debemos ser entendidos en cómo funciona el camino hacia la caída. Tenemos que ser muy estratégicos, tenemos que tener malicia indígena, como decimos. ¿Cómo es que Satanás opera? Para que una vez detectemos que estamos colocando los pasos en terreno movedizo, huyamos. Porque, hermanos, la tentación sexual es una de las tentaciones en las que la Biblia abiertamente nos dice que no debemos resistirla, debemos huirle.
No resistamos, no nos hagamos los fuertes frente a una tentación sexual, porque como dijo el proverbista, es como coger fuego entre las piernas y pretender no quemarnos. Eso es imposible. Entonces, présteme atención a lo que le voy a decir en estos 2 minuticos. El diablo se acerca con sutileza y es poco a poco que él va haciendo su obra en el creyente hasta hacerlo caer en la trampa. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Diga conmigo, la sutileza. Así es como actúa Satanás con respecto al pecado sexual, la sutileza. Él va a tratar de arreglar conexiones casuales con gente que aparentemente nos entiende y con la que podemos conversar amigablemente. Entonces, como venimos de una situación donde nos estamos sintiendo insatisfechos, tenemos expectativas falsas del matrimonio y entonces nos chocamos con la realidad y no queremos trabajar sobre lo real, sino que queremos es seguir cultivando lo ideal. Entonces llega un momento donde empezamos a darnos cuenta que esto definitivamente no es justo. No es justo que yo tenga que vivir esto. Y Satanás va a empezar entonces, al detectar nuestra victimización, va a empezar a orquestar ciertas personas que van a acercarse con una capacidad de entendimiento, con una capacidad de pronto con sus palabras suaves y halagüeñas, va a empezar a hacernos sentir como de pronto hace mucho tiempo no nos sentíamos. Y vamos a empezar a darnos cuenta que esta persona sí me valora más que el cónyuge. Mire, esta persona sí se da cuenta de lo que mi cónyuge no se ha dado cuenta. Y esto empieza a convertirse en algo muy llamativo. Y entonces empezamos a conversar amigablemente. Ahora, escúchame lo que te voy a decir. Quien está bajo el ataque del enemigo, bajo esta estrategia de la sutileza, no verá nada malo en esas amistades. No verá nada malo en esas amistades. Y el asunto es el involucramiento emocional casi imperceptible que se va dando con esa persona que no es su cónyuge. Es algo casi que no se percibe. Como la persona está enfocada es en su necesidad, en que mi cónyuge no me suple mis necesidades, en que me siento decepcionado, y aparece una persona que empieza a colmar esas necesidades y que empieza a subir, a llegar a esas expectativas, la persona no ve nada de malo en ello. Y aquí es donde, hermanos, también empieza a darse un cambio muy abrupto en la personalidad de este ser. Y entonces con esa persona súper amable, pero con el cónyuge un ogro o una ogra. Y ahí es donde aparecen los casos donde hoy en día cada vez es más, y discúlpenme hermanos, pero voy a pensar en voz alta, cada vez es más común escuchar hombres o mujeres que sienten en estos momentos que su cónyuge está de pronto faltando a la relación. ¿Y sabe qué es lo que dice? Pastor, yo creo que es que le están haciendo algo. Pastor, yo creo que es que le están haciendo un hechizo, ¿sí? Yo creo que le están haciendo brujería a mi marido. Yo creo que es que le están haciendo un trabajo, un amarre por allá a mi mujer. Y resulta que no es eso, mis hermanos. La realidad de las cosas es que eso es algo que es responsabilidad propia de la persona. Ella misma, esa misma persona, ha venido abriendo puertas al enemigo para que Satanás logre hacer de las suyas. No justifiquemos, hermanos, con cositas que no son ciertas. Responsabilidades de conducta de las personas. Cuando se entra en el camino hacia el adulterio, eso no es de la noche a la mañana. Es porque se están empezando a descuidar cosas y a alimentar otras que van a llevar a ese destino. Y entonces, hermanos, llegan los toques inocentes, aparece ya el beso en la mejilla al despedirse, el abrazo espontáneo cargado de afecto, y a estas alturas de la novela ya suenan alarmas del peligro de un viaje sin retorno que más pronto que tarde se avecina. Y si no se para abruptamente ese juego, entonces pronto saldrá el fuego que se ha venido atizando en lo secreto. Mis amados, es muy importante que en el momento en que detectemos que algo está queriendo encender un fuego extraño
que no es el de nuestra relación con el cónyuge, abruptamente lo apaguemos. Amén. Eso hay que hacerlo. Y eso hay que hacerlo entre ambos. Muy pronto voy a estar hablando sobre el peligro de los secretos, lo que está haciendo tanto daño a la relación matrimonial. Pareciera que hoy en día la cultura que más se está alimentando en la relación matrimonial es la independencia del otro. Usted viva su vida, yo vivo la mía, usted haga lo que quiera, yo hago lo que quiera, aunque vivamos en el mismo techo. Cuando no tengan ganas, pues tenemos relaciones y listo, pero usted siga con su vida y yo sigo con la mía. Eso es el diseño del Señor. Así no se vive la vida en matrimonio como Dios la diseñó. Ese no es el diseño del Señor. Y entonces se está construyendo una relación prácticamente dividida. Y la Biblia dice claramente que un reino dividido no puede prosperar. Así no pretendamos que nuestro matrimonio prospere. Así no pretendamos que nuestros hijos hereden una vida matrimonial coherente, de acuerdo a los diseños del Señor. Mis hermanos, es muy importante que los dos hablemos, conversemos. ¿Qué debilidades tengo? ¿Para qué? Para que mi esposa me cubra, me proteja, sea mi escudo. ¿Qué debilidades tiene ella? Para que también yo sea escudo para ella. Hermanos, este anillo tiene un poder mágico. Y por eso es muy importante llevarlo a todas partes, ¿sí? Aun cuando tengo que desarrollar consejerías, donde tomo todas las precauciones, pero que tengo que hablar con una mujer, el solo hecho de yo tener este anillo, siento una cobertura, siento una protección, ¿sí? Y cuando detecto que hay algo o alguien que de una u otra manera genera en mí vulnerabilidad, yo tengo que comentarlo con mi esposa. Y si es necesario empezar a cortar conexiones, hay que hacerlo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la estrategia de Satanás es la sutileza. Y lamentablemente a lo que menos le prestamos atención es a las sutilezas. ¿Se acuerda lo que dijo, no sé si fue Salomón? ¿Qué es lo que echa a perder el viñedo? Las pequeñas zorras, no las grandes. Las pequeñas zorras son las que echan a perder el viñedo. Tan pronto usted detecte una pequeña zorra, es decir, un pequeño fuego extraño, preste la atención. No se deleite mirando ese fuego, busque cómo apagarlo y en lo posible apáguelo con su cónyuge. Y avive más bien el fuego de ustedes, avívelo. Cuando usted sienta atracción hacia alguien que no es su cónyuge, redireccione esa atracción hacia su cónyuge. Piense en ese momento, en el regalo que Dios le dio con su cónyuge. Y así se va a fortalecer. Pero si usted en ese momento está pensando, cuando está viendo a esa persona, y está pensando más y más en ciertas cosas que se podrían llegar a dar, tenga mucho cuidado porque la mente es una puerta. Y Satanás puede estar colocando semillas de mal género, semillas de adulterio. Recuerde que el adulterio no se da cuando se une sexualmente con alguien. El adulterio se da cuando se concibe en el corazón. Cuando yo guardo en mi corazón deseos, imágenes, cuando guardo en mi corazón ilusiones, todo eso tiene que estar fuera de mi corazón para proteger el fuego del sexo matrimonial. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Por eso es que la atracción mutua avivada por la emoción de lo prohibido, si no se para, va a crecer a tal punto que la toma de una decisión equivocada no está nada lejos, ya está sobre la puerta. La tentación física se torna en una avalancha imparable y tristemente ocurrirá lo que nunca debió haber ocurrido: el adulterio o infidelidad matrimonial. 1 Corintios capítulo 15, 33 nos dice que debemos tener mucho cuidado con las conversaciones.
Hay malas conversaciones, hermanos, de las que nosotros no debemos participar. La mayoría de los adulterios en este tiempo están comenzando con conversaciones por un chat, aún sin conocer a esa persona, porque hay expectativa, porque hay curiosidad. Vamos a ver qué se siente. Se está buscando una emoción nueva. ¿Y cuántos han quedado atrapados ahí? Han quedado atrapados. Porque se comienza con una conversación. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, 33, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la Reina Valera 1960. Cuídese de esas conversaciones que pueden llegar a despertar cosas que aunque en el momento usted lo hagan sentir vivo, cuidado, porque vienen con el propósito de matarte y de matar tu matrimonio. Si en estos días has estado jugando con fuego extraño, el Señor te dice a través de esta palabra: apaga ese fuego, apágalo. Apaga ese fuego, porque ese fuego, si tú no lo controlas, Él te va a controlar. Y cuando el fuego te controla, te quema, te vuelve ceniza. Si ya has caído en adulterio, prepárate, porque Dios va a traer una palabra también para restaurar a los que han tenido que recorrer ese camino difícil. Porque hay esperanza para restaurar a un matrimonio que ha enfrentado adulterio. ¿Sí sabían? Sí hay esperanza. Pero eso depende de cuál va a ser la base sobre la que vamos a caminar en nuestra restauración. Si vamos a caminar sobre la base del emocionalismo y de la dependencia solo del otro, si el otro actúa bien, entonces yo también voy a actuar bien, no va a pasar nada. Va a venir un dolor mayor. Pero si colocamos la base correcta para la restauración, sí hay esperanza. Sí que la hay, mis hermanos. Así que quiero terminar diciéndoles que el adulterio está rotundamente prohibido por la ley de Dios. Y como protector y defensor universal de la familia, Dios sabe con exactitud cómo esta perversión, al igual que cualquier otra, es enemigo mortal de un matrimonio estable y también de una familia saludable, de una familia sana. Mis hermanos, para nadie es sorpresa en este tiempo que la familia está amenazada de muerte en su diseño original, y que aquellos que creemos y valoramos los principios eternos del Creador del matrimonio y de la familia, no podemos quedarnos pasivos, no podemos quedarnos callados esperando que se desmorone esta sociedad por el detrimento moral en que está sumergida esta actual generación. Tenemos que levantar la voz de la verdad de Dios. Hoy más que nunca tenemos que seguir levantando la bandera del verdadero diseño original para la familia, para el matrimonio. Así nos quieran callar por las redes, porque esa es la estrategia ahora, ¿no? Medio empiece usted a hablar la verdad del diseño de Dios en cuanto a la familia y en cuanto al matrimonio, inmediatamente lo callan. Pero tendremos que seguir hablando la verdad. Y si nos callan por un lado, el Señor abrirá puertas por otro lado. Pero que pregonaremos el diseño de Dios, lo pregonaremos hasta que el Señor nos permita estar en esta tierra. Porque no podemos quedarnos pasivos, no podemos quedarnos callados, esperando que esta actual generación se siga perdiendo y pervirtiendo del diseño original del matrimonio. Por eso es que el séptimo mandamiento sigue haciendo eco divino en este tiempo, iglesia. El séptimo mandamiento sigue recordándonos que la única manera de salvar la familia es construyendo como pareja, óigame bien, no de a uno, sino los dos, como pareja, el muro de la verdadera intimidad a través de la lealtad, de la fidelidad y de la integridad. Pero recuerden que estos elementos solamente se pueden construir y edificar en nuestra vida a través de un acercamiento sincero, de un corazón que se humilla ante el trono de la gracia, de un corazón que reconoce que solamente Dios es el que puede dar vida a nuestro matrimonio. Solamente Dios es el que puede dar resurrección a nuestra relación que ha estado amenazada por el divorcio. Cuando nosotros caminamos en integridad,
entonces tenemos la promesa del Salmo 15, versículo 5, la tercera parte. Dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Quien vive en integridad no resbalará jamás. Cuando nuestro matrimonio se basa en la integridad, no resbalará jamás. Tenemos un ejemplo en casa, y la gloria y la honra sea para el Señor. Si el Señor lo permite y mis abuelos están vivos, para el lunes de Pascua del año 2022 estaríamos celebrándoles 72 años de matrimonio. Sí se puede, mis hermanos, sí se puede. Mis padres vivieron 45 años de matrimonio, ¿sí? Sí se puede. Que el mundo diga hoy en día que no, que eso ya no existe, es una total mentira. Porque Dios, cuando es el dueño de la relación matrimonial, le coloca ese plus. Es vitalicio, es para toda la vida. Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.